cómo iban a quedar con sus carpetas, pues, ya establecidas, bien ordenadas, y con copias a training y test. Entonces, les vamos a mostrar acá. ¿Compartís o comparto, Pablo? Edier, compartirlo porque yo ando como, hoy el computador mío está como extraño. Vale, listo. Me dicen si lo ven por ahí. Todavía no veo nada. ¿Sí se ve? Ya me preocupé. Yo sí estoy viendo, bueno, alcancé a ver tu imagen de la ¿Sí? ventana de color negro. Ahí la estoy viendo de nuevo. ¿Profe Diego? Sí, La ahí estoy viendo. Ah, listo. Entonces, nosotros les queríamos mostrar, nosotros tenemos aquí los mapas de calor como habíamos quedado. Nosotros los hemos dividido en dos partes. Bueno, aquí ya está la parte del usage de tercero, que va a ser la variable a predecir. Y nosotros separamos esto en las zonas Wi-Fi con una correlación buena, ¿sí? Y las de alta correlación, que no encontramos que fueron dos, la Castilla y el Saladito, que sí se nos sale pues de ese umbral del punto 85 en la correlación, ¿sí? Solo tuvimos dos zonas Wi-Fi en este caso. La Castilla y el Saladito. no entiendo eso. Este mapa de calor corresponde al Saladito Sí. Correcto. y hay una correlación de 0.86 entre el número de conexiones Y el usage. y el usage. Ok. Pero ¿qué es lo de Esas la... pues, ¿cómo, profe? No entiendo o sea, no entiendo por qué dices que hay dos grupos. En esa parte no entendí qué es lo que querías decir. Bueno, estas las hemos excluido, ¿sí? Por esa alta multicolinealidad. Y entonces nos quedamos con las demás para hacer, para seguir nuestro proyecto, ¿sí? Con las otras 62 zonas. Ok. Esta, por ejemplo, el Polideportivo Los Almendros, tiene una alta correlación entre el porcentaje de uso y el usage, pero no con el número de conexiones, que pensamos que va a ser que pues en última es el definitivo, el que vamos a usar para predecir. Teníamos también pendientes Todos, Edier, ¿todos les dieron tan altos? ¿Todos les dieron en porcentaje de uso? No, en realidad hay unos que fueron muy bajos, por ejemplo Parque Antonio Nariño. Ah, vale. Lo tenemos ¿Y de este estilo. cuántos datos tienen ustedes por zona cuando hacen la correlación? Por ejemplo, en el anterior, ¿cuántos datos tenían? ¿El anterior cuál, profe? Deben tener el mismo número de datos en todos, profe. ¿Todos Sí, tienen el sí. mismo número de datos? Sí, ¿Como tenemos número de conexiones, porcentaje de uso y el ¿Por qué no nos usage. respondes la pregunta, Aquí. Edier? ¿Cuántos registros tiene?
Por cada zona como tal. Sí, Sí, Por cada zona ya varía, ¿no? Por ejemplo, en esta zona en particular, Parque El Ingenio. Espera un momentico, yo agrando esto acá. espérate, si ustedes tenían los datos en el mismo Pero, rango de fechas, ¿por qué van a haber más datos en un sector que en otro? Porque todo también depende, profesora, del número de conexiones de las zonas Wi-Fi. Porque tenemos unas zonas Wi-Fi, por decir un ejemplo, más que densas. más densas que otras. Por lo menos un ejemplo, la del Saladito, sabemos que el número de conexiones es mucho más bajo comparado con el del Parque del Perro, por decir un ejemplo. No, 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 no me estoy haciendo entender. A mí me da igual cuántas conexiones hay. Si ustedes tienen el dato de cuántas había en todos los días de 2 años, pues tienen 700 datos. Y si el dato es alto o bajo, eso no importa, eso no es lo que, o sea, el tema es, si ustedes hacen una correlación, ¿cuántos datos están usando para construirla? Por ahí empezó la pregunta del profe Diego. Eso no tiene que ver con el número, con que si es denso o no es denso. Simplemente, ¿qué rango? Cambiaron el rango hay diferentes rangos de fechas para los datos de una zona o de otra, porque yo había entendido que eran los mismos. Y si ustedes están trabajando con información en el mismo rango de fechas, para todas las zonas deberían tener el mismo número de registros. Ahora, si el valor del registro es alto, bajo, medio, eso ya es otra cosa. Pero yo pediría, y si me salí de lo que el profe Diego pregunta, pues ya él aclarará. Sí es eso, no es eso. En este punto, por favor, indiquen cuántos datos tienen y si es el mismo valor para todas las zonas o no. Ya le voy sí, a dar el la información, periodo profesora. censado, por decirlo así, si son sí es igual para todas las zonas tienen Esto el mismo es, rango de fechas. Ajá. ¿cuántos datos hay en cada dataset? ¿Cuántos registros? Exactos, no es que yo tenga aquí, No, pues lo podemos tienen que mirarlo. saber. Mira, Miren el podemos dataset mirarlo. que no tiene. Sí, Ya le claro, voy podemos mirarlo profe, yo acá. ya voy a correr un script que tengo aquí que me puede contar los registros en un Pero momentico de cada zona. sí, eso también lo habíamos mostrado anteriormente. Así ¿Cuántos como que, registros había? pero no se trata de que tengan que, sí, eso ya lo habíamos hablado, pero pues lo preguntamos y ustedes no se acuerdan. Y repito, debería ser un solo número, no que en cada zona cuántos hay, a menos de que hayan usado rangos de fechas distintos o haya algunas anormalidades ahí de las que no hemos hablado. Vale. Por ejemplo, aquí en las canchas panamericanas tenemos la mitad de el Parque del Ingenio, por ejemplo. Porque aquí en Parque del Ingenio sí que tenemos registros, más registros por cada día, profe. Ese es el porqué. ¿Y por qué hay más registros por cada día? No es el uso en un día o cómo es el tema? ¿Cómo es el uso? ¿Cómo me calculan ustedes el uso en un día? ¿O cómo están calculando el uso? Ellos de alguna manera en algunas zonas Wi-Fi han como doblado ese número digamos, duplicado ese registro por el montón de conexiones que hay. Vale, pero es que aquí tenemos como un tema que tenemos que aclarar y arranca por donde pregunté. Ujú. ¿No se supone que cada día, cuando yo digo el uso en un día, sumo todos los usos que han hecho en ese día? ¿O cómo es que ustedes calculan el uso? ¿Qué es lo que ustedes llaman uso? Porque entonces yo Sí, pensaba una sí. cosa Es en kbytes. y no es lo que yo creo que pensaba. Sí, sí. No, es así, profe.
tenemos entonces que evaluar esos duplicados, porque aquí lo que ellos han hecho es establecer unos duplicados en función de cuánto ha sido el uso. Si el uso ha sido moderado, ponen más registros en esa fecha determinada, en ese día, y los otros sí los ponen en un solo día. Entonces, hay que resumirlos a un solo día. Devolviendo a algo que ustedes ya habían dicho, que había un registro por día. Eso se había hablado aquí. Había un registro por día y ahora ya resultó que depende. A mí no me cuadra eso. Si nosotros estamos censando, uno le dice al sensor, tome el dato a tal hora, tómelo, haga el promedio. Entonces, que autónomamente el proceso decida cuántos registros va a generar por día, a mí eso no me cuadra. Y que entonces si hay más, pone más, si hay menos. Puede que sea falta de conocimiento mío del proceso, pero yo los invitaría a que ustedes revisen eso con cuidado, porque nuevamente, si ustedes tienen los datos desorganizados, todo lo que hagan a partir de ahí es tiempo perdido. Es necesario que haya una homogeneidad y que si no la hay, ustedes sepan explicar claramente y con argumentos por qué eligieron que en un dataset van a tener 2 registros por día, 3 registros por día y en el otro van a tener solo 1 y eso, pues, ¿de dónde sale? A mí no me convence, pues, eso de que es ahí como a ojo, que siento es hay mucho, pues, yo no sé. Sí, profe, entendemos. Mejor, pues. Profesora. Sí, Pablo. Yo estoy compartiendo aquí un reporte que habíamos presentado en la anterior, o en la tras anterior, donde habíamos sacado el número de datos por cada zona Wi-Fi que tenemos, que es este archivo en Word que les estoy compartiendo. Vale, y todo, eran como 700, pero había... O sea, aquí hicimos un filtro, por cada zona Wi-Fi contamos todos los registros que tenemos y... Eso, y eran muy homogéneos, pero sí. ahorita tenemos uno que es el doble que el otro, entonces, ¿qué pasó ahí? Sí, porque aleatoriamente escogí uno que tenía esos días, uno que lo tenía duplicado y el otro que no, esos días duplicados. Fíjate que ahí todos están alrededor de 780 hasta 812. Bueno, tenemos unos de 600, por lo menos el de la biblioteca, 680, Parque Santa Rosa, 629, San Nicolás, 588. Ninguno es el doble de los otros. Tenemos por lo menos el de Mariano Ramos, 402 registros. Ah, es que son más, ok. Sí. Vale, bueno. Pero lo que tienen que entrar a revisar es que ustedes están contando ese uso por día. Entonces esas variaciones significan que muy seguramente ustedes tienen es un año, año y medio, y en algunas partes aparecen 2, 3 registros por día. Eso lo tendrían ustedes que unificar, acumular, para poder hacer. Sí, entendemos, profe, hay que formatearlo para que todos los datasets sean coherentes, claro. Porque sí tenemos unos datasets, pues obviamente dependiendo de, por lo menos el de la Elvira, un ejemplo. Mire el de la Elvira, que eso es la parte rural. 202 registros tenemos. Que es de pronto lo... Ahora también van a haber días que no tienen tráfico, ¿no? Sí, y también por lo menos tenemos un punto donde, que eso es lo que estábamos nosotros analizando, y es por lo menos el de aquí, el parque, el que queda al lado del Pascual Guerrero del estadio Yagua. Por lo menos ese punto no nos genera grandes conexiones, como por decir un ejemplo la Elvira, que tiene 202 conexiones. Entonces lo que hemos observado es que o sea, las zonas Wi-Fi
pues dependiendo de la, pues digámoslo así, no sé si es la frase, del poder adquisitivo que tenga cada sector, pues así mismo van a ser el uso pues digámoslo así, del servicio de Wi-Fi que tienen en esa zona. Por eso vemos Pablo, que el Saladito también tiene 171 registros tenemos aquí. vale, Pablo, pero lo que, lo que a nosotros no nos queda claro, o al menos a mí, es cuando hablamos de uso, ¿hablamos de la cantidad de conexiones o la cantidad de kilovatios o son las dos cosas? De kilobytes. No, De es KB, La kilovatios. cantidad de uso kilobytes. es KB, profe. A ver. Y lo Kilobytes, que ajá. tenemos aquí son conexiones. Esto que está aquí proyectado son el número de registros que tengo yo por cada zona Wi-Fi. Más yo creo que Por eso. Pero, ¿qué importa si estoy en el Parque de las Banderas o estoy en la Elvira? Yo tomo un año, voy a pensar 360 días, pues en la Elvira habrán 360 días y en el Parque de las Banderas habrán 360 días, 360 registros. Que en una usen más o usen menos, eso es precisamente el valor del dato. Pero lo que a nosotros no nos cuadra es que tú digas, no, en un año aquí hay 20 y allá hay 80 y allá hay 300. Entonces, ¿por qué? sí, Ahora, Pero eso no depende de que tengan más plata o menos plata. Usan o no usan y hay días tras días. O sea, los La pobres tienen los mismos días que los ricos, por decirlo de alguna manera. deberían hacerla, la medición deberían hacerla. Estoy completamente de acuerdo con el profe Diego. Estamos confundiendo el valor del atributo con el número de registros, nada que ver. Si no hubo ninguna conexión, pues vale 0, pero ahí tiene que aparecer, porque entonces hay si no aparece, si ese día no midieron, pues entonces ya esto empieza a cojear por todos los lados. Eh, y ahora, que haya unos sitios donde haya habido más consumo que otros, eso no importa. Ustedes van a hacer un modelo distinto por cada zona. Entonces, ustedes con esos 165, que deberían ser 360 si es un año, y eso es lo que tienen que investigar, por qué tienen tan poquitos registros si están supuestamente viendo el mismo rango de tiempo, pero con los que haya, ustedes van a hacer el modelo para ese sitio. Y regreso a por donde empezó Edier. A mí me sorprendió que dijera que el que vale 0,86 la correlación con el atributo de salida iban a descartar ese sitio. Pero el otro que tenía 0,98, pues ese como que no. Y entonces yo ahí sí ya no entendí. El objetivo de los mapas de calor era identificar que no fuera a haber una dependencia excesiva entre el atributo de entrada, una correlación, perdón, entre el atributo de entrada, un atributo de entrada y el de salida. Y entonces, si 0,98, que es casi que el máximo posible, no la eliminan, porque si eliminan el de 0,86. Perdón que me vuelva, pero es que eso nos quedó como a mitad y nos pasamos a esto, que ya, digamos, yo entiendo que yo tenía una incompleta comprensión de los datos. Sigue siendo válido el hecho de que tienen que verificar por qué no tienen el mismo número de registros y que si tienen varios registros por día, ustedes tienen que unificar eso a un registro, porque es que debe haber como una unidad constante de medida. Sobre todo si fuéramos a combinar zonas. La otra que ustedes podrían decir es, no, pues hay 800 porque sí, y pues vamos a entrenar con esos 800. El tema es que si hay diferencias de hora, pues eso va a ser un sesgo en el modelo y luego en el otro sitio donde solo tienen un registro por día, pues allá no estará el sesgo, qué sé yo. Eso lo tienen que revisar. Pero volviendo al tema de las correlaciones, a mí no me quedó claro cómo fue el análisis que ustedes hicieron de ese cuadro. Había como dos cosas que en la versión anterior ya habíamos como mirado, que en realidad entre los atributos de entrada que ustedes seleccionaron, pues ya no hay correlaciones importantes. Faltaba mirar la correlación con el atributo de salida. Encuentran unos sitios donde hay una correlación significativa. ¿Cómo analizaron eso y qué decisión tomaron? La decisión fue la siguiente, profe. La correlación entre número de conexiones y usage, esa es la que nosotros estamos viendo.
No, porque en esa que nos estás mostrando, la correlación es entre el porcentaje de uso y el usage. Sí, sí, el Esa porcentaje también la tienes que tener en cuenta. No puede ser solamente el número de conexiones, porque si hay una correlación de 0,98 significa que con el porcentaje de uso se deduce el usage. Entonces el modelo es absolutamente innecesario. vale, Santi, deja la bulla. vale. Está claro. Pero, Ujú. y número de conexiones son número de conexiones en un día, porcentaje de uso en un día, usage en un día o por horas. Sí, en un día. Ujú. En un día. Veamos, entonces no Entonces, tienes Y, varios registros de un día sí, diferentes. sí. No, ya queda claro, profe. Tenemos que estandarizar entonces todos esos datasets para que estén en un día, y queda claro también que si en un día no hubo tráfico ahí, la idea es no borrar o no borrarlo, no. En este caso, pues no lo hemos borrado, es que no está, no viene desde DATIC, sino que nosotros lo pongamos y lo pongamos como cesado, como cero. ¿Entiendo bien? Pues O sí, sea, que esa es la aparezcan todos realidad. los días, que aparezcan todos mira, los días, si los no hay días, 365 esos días. son datos que están vacíos y luego hay que hacer un análisis a los datos vacíos. No es ponérselo, sino que luego nos tenemos que sentar porque están vacíos. Ya. Si será que fue que no se tomó, hubo un error o Santi, que hubo 0 conexiones. acá no puedes hacer Pero eso hay que bulla, Santi, con analizarlo. el plato, O sea, no es que. porque Pongámonos tengo de que abrir nuevo, el centremos en el micrófono. dataset. Volvámoslo a ordenar, volvámoslo a mirar y volvámoslo a analizar porque creo que está. No, todavía nos falta aquí bastante. Y tengan en cuenta que esos mapas de calor, una vez hayan organizado los registros para que quede solo uno por día, lo tienen que repetir, porque puede cambiar. Entonces, no tomen decisiones todavía ni de eliminar zonas ni de nada hasta que no tengan los datasets todos a la misma granularidad y hayan resuelto como los otros temas ahí del dataset, y luego ahí sí vuelven y corren los mapas de calor, y ahí ya miran realmente las correlaciones sobre la versión final, la versión ya sólida de los datasets. Profe, pero entonces, sí, profe, perdón, entendemos entonces, ajá, Yo me confundí, es qué que, pena. no, tranquilo, profe, es que entendemos entonces que, entonces el punto de partida debe ser y primero identificar esos días que DATIC no puso pues en los datasets, y ver también cómo manejarlo, ¿cierto? Si se le pone cero, etcétera. Hablando pues desde el punto de vista de esos datasets donde tenemos muy bajos registros. ¿Me fui? Profe, parece que no está clara la indicación, no sé si la puede repetir. No, yo creo que sí, creo que, a ver, claro que les quedó claro qué tenemos que hacer ahorita. Tenemos que hacer es consolidar el dataset, poner todos los valores por un día, revisar todo lo que hay allí, entender muy bien esos datos. Son poquitas variables, pero ustedes tienen que tenerlas y tenerlas claras, qué significan, cómo son, para que cuando le hagamos preguntas ustedes nos aclaren. Y con eso la profe les dice, y tienen que volver a calcular los mapas de calor. ¿Hasta allí vamos? Listo, profe. Y luego tú haces un comentario de cuál es tu inquietud. No, ya queda claro, profe. Entonces, nada, nos devolvemos. Por favor, revisen bien los datos por días, entiéndanlos, porque en un día hay esto, porque un día hay un 0, porque un día hay tal cosa, hasta donde ustedes puedan, pues, pero que tengamos conocimiento claro de la base de datos que estamos manejando.
Listo, pues no es más, pues cuando hagamos eso seguimos. Perfecto, perfecto, profe, listo. Bueno, muy bien. Entonces, así quedamos hasta la próxima. No, profe Diego, profe Gloria, muchas gracias. Ahí vamos, ahí vamos. Profesores, muchas gracias. Listo, que esté muy bien. Feliz día, hasta luego. Hasta luego. O sea, ellos nos pegaron, o sea, ahí sí.